Hola, muy buenas tardes. Tengan ustedes. El día de hoy estamos reunidos para la charla de tópicos selectos a cargo del doctor Chávez Sagún. Eduardo es un compañero de aquí de la carrera de biología. Estuvo estudiando en la tercera generación, si no me equivoco, Lalo, si no ahorita me corriges. Sí, sí, es correcto. Ok, entonces me voy a permitir leer un poquito sobre su trayectoria académica para que después él aborde el tema que va a desarrollar el día de hoy. Bueno, como les había comentado, su formación académica es de licenciado en biología. Aquí en esta Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias estuvo en la generación 2006-2010. Después realizó una maestría en ciencias biológicas con opción en recursos naturales en el Centro de Investigación Científica de Yucatán del 2011 al 2014 y posteriormente un doctorado en ciencias biológicas, opción recursos naturales, igual en el mismo Centro de Investigación Científica de Yucatán del 2015 al 2020. En cuanto a su experiencia docente, ha sido instructor de temas como las plantas, el agua y su microambiente, así como de fisiología ecológica, particularmente con el tema de balance de energía. Además, ha realizado divulgación científica en eventos de CICI Casa Abierta en los años 2014 al 2019. También fue Talento CICI 2018 y 2019 en actividades también desarrolladas en esa misma institución en verano para niños entre 8 y 14 años con el proyecto Las Plantas y su influencia en la regulación del clima. Y bueno, también tiene publicaciones en dos revistas. La primera publicación es en referencia a epífitas para neófitos, las bromeliáceas y sus fascinantes tricomas, y en la siguiente publicación habla sobre el otro genoma de las plantas, los cloroplastos y su ADN. Y una publicación en una revista arbitrada. Entonces, pues ya para no extenderme más, le cedo la palabra al colega y amigo Eduardo Sagún. Adelante. Hola, bueno, buenas tardes a todos. A ver, solo déjenme compartir mi pantalla. Ahí está. Estamos viendo, ¿verdad? Eh, Sí, se está cargando, ya se visualiza. Bien. Bueno, muchas gracias, maestra. ¿Cómo está? Bueno, un poquito de preámbulo. En realidad ya dijeron casi todo lo que se tenía que decir. Yo soy egresado de la tercera generación de biología. Aquí estamos en una salida de campo con la doctora Marta Vergara y creo que también estaba el doctor Sebastián Lemus y el doctor Manuel Balcázar. Y yo soy el del circulito rojo atrás de todos. Luego hice mi tesis de la licenciatura en el laboratorio del doctor Juan Osuna. Esta es una foto como de verano de 2010 con algunos compañeros de laboratorio y unos chicos de verano que recibimos ese año. Y en 2011 fue cuando conocí realmente a las bromeliáceas epífitas. No es que no las conociera ya de antes, pero realmente fue cuando empecé a trabajar con este grupo de plantas. Aquí estoy con unos ejemplares de Acmea bracteata, que es una especie distribuida en todo México y que fue mi sistema de investigación en la maestría. Pero bueno, ahora les voy a hablar de uno de mis capítulos en particular de la tesis doctoral. Entonces, ya para entrar en materia, tenemos que la familia Bromeliaceae es una familia de plantas monocotiledóneas originaria del continente americano, con una especie en África, y hay aproximadamente 3.500 especies. En México tenemos 422 especies, poco más, poco menos, dependiendo del autor. Aquí podemos ver una muestra de la diversidad morfológica y de ecosistemas que ocupan estas especies. Tillandsius neoides, Acmea bracteata, Puya raimondi, esa es una especie gigante de los Andes, Bromelia caratas y Ananas comosus, que es, bueno, la piña, ¿no?
Y aquí en la ciudad, en el estado de Colima, tenemos aproximadamente 35 especies de bromeliáceas, algunas de las cuales son, por cierto, microendémicas o endémicas del occidente de México. Entonces, bueno, del total de las más de 3.500 especies de bromeliáceas que existen, tenemos que poco más de la mitad de las especies son epífitas, es decir, que viven ancladas sobre ramas y troncos de plantas, pero sin obtener de estas agua o nutrientes, ¿no? Es decir, no son parásitas. Por lo que, bueno, estas plantas se encuentran desconectadas del suministro de agua proveniente del suelo y entonces dependen totalmente de la atmósfera para obtener agua. Esto significa que el agua está disponible únicamente en pulsos de duración e intensidad variable, principalmente en forma de lluvia, pero bueno, hay otras fuentes secundarias como la neblina o el rocío. Probablemente la principal adaptación fisiológica de las bromeliáceas epífitas para vivir pues arriba de los árboles donde pues, hay agua solo cuando cae del cielo es el metabolismo ácido. Es una forma de fotosíntesis en la que el intercambio gaseoso ocurre solamente durante, bueno, preferentemente durante la noche, cuando hay menor pérdida de agua por transpiración. Entonces, estas plantas abren sus estomas durante la noche, almacenan el CO2 en forma de ácido málico y durante el día se descarboxila y entonces ese carbono ya entra al ciclo de Calvin, ¿no? Y realizan su fotosíntesis. Pero también pues tienen otras adaptaciones morfológicas o anatómicas, como raíces endurecidas para su hojas suculentas. Muchas especies forman tanques, sus hojas están acomodadas en una forma de roseta que retiene agua de lluvia y muchas especies tienen cutículas cerosas que reducen la pérdida de agua. Pero probablemente la más importante de estas adaptaciones morfoanatómicas sean los tricomas foliares. En el caso de las bromeliáceas, son unas estructuras microscópicas formadas por grupos de células muertas y altamente higroscópicas que les sirven para tomar agua a través de las hojas, agua y nutrientes a través de las hojas, ya que en las epífitas, en la gran mayoría de los casos, las raíces no desempeñan un papel de absorción. Como podemos ver en el caso de la subfamilia Bromelioide, tienen esta estructura muy compleja con un ala externa, un anillo intermedio y un disco central. Tenemos un corte lateral de los tricomas foliares, entonces, pues cuando en ausencia de agua, las células del anillo y del disco central se encuentran comprimidas y las células del ala se encuentran como erectas hacia los lados. Y bueno, podemos ver que están conectadas al tejido fotosintético mediante un tallo, por decirlo de alguna manera, de células vivas. Y bueno, ahí tienen además, claro, canales de intercambio iónico y todo lo necesario para absorber nutrientes. Y cuando en presencia de agua, estas células se hinchan, se ponen muy turgentes, se aplanan en contra de la epidermis de la planta y entonces actúan como un canal de entrada de agua. Existe una gran diversidad de tamaños, formas y densidades de tricomas en diferentes especies de bromeliáceas y que además afectan la apariencia de la planta. Entonces aquí tenemos dos extremos. De un lado tenemos Atilacia recurvada, es una especie muy común, muy resistente, puede crecer incluso en cables de la luz. Seguro muchos de aquí lo han visto. Entonces tiene estos tricomas muy grandes, muy desarrollados, en bastante densidad, y que le dan a la hoja una coloración, las hojas una coloración gris. En cambio, en el otro extremo tenemos Atilancia elongata, que es una de mis especies de estudio, que tiene unas hojas muy verdes, muy lustrosas, debido a que sus tricomas pues, son bastante pequeños, con unas alas muy reducidas y que dejan mucha cutícula expuesta. Además, pues los tricomas, como pudimos ver por el color, pues reflejan algo de luz. Esto les da a muchas especies una coloración grisácea o blanquecina y se ha especulado bastante acerca
de si podrían o no tener un papel protegiendo a las plantas de exceso de radiación, ya sea por daño al fotosistema o por calor. Pero bueno, ahí es un tema de investigación todavía. Y tenemos además dos o tres estrategias contrastantes de morfología y aprovechamiento del agua. En un extremo tenemos a las llamadas plantas tanque, que pues como les comenté hace un momento, pueden captar mucha agua, algunas les caben litros de agua, y en otro extremo tenemos a las plantas atmosféricas, que son plantas que tienen una capacidad limitada o nula de retener agua entre sus hojas, pero que están más adaptadas a aprovechar pulsos. Entonces tenemos, por ejemplo, las plantas tanque, pues sí pueden almacenar agua de lluvia, mucha, pero cuando deja de llover esta agua se va a acabar en algún momento. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa que son más vulnerables a la sequía. En cambio, las plantas atmosféricas están mejores adaptadas a la sequía, a aprovechar de la manera más eficiente pulsos cortos de precipitación y muchas veces tienen hojas más suculentas, pues son más adaptadas a climas secos, ¿no? Y tenemos una posible tercera estrategia. Algunos la consideran una variación de las plantas atmosféricas, otros la consideran su propia estrategia morfológica ecológica, que son las llamadas plantas nebulofitas. Estas también son tilancias, solamente que sus hojas son muy delgadas y muy alargadas, lo que les permite moverse fácilmente con el viento y entonces su principal fuente de agua es la neblina. Están optimizadas para cosechar gotitas de agua de la neblina. Tenemos un árbol colonizado por tilas. Además de la lluvia, que es la principal fuente de agua siempre, tenemos estas otras dos fuentes secundarias que son la neblina y el rocío. ¿Pero qué las diferencia? Básicamente que la niebla o neblina son gotitas de agua muy pequeñas que flotan en el aire, nubes como la neblina, y el rocío en cambio es vapor de agua que está disuelto en el aire como tal y que entonces se precipita sobre superficies suficientemente frías. Es decir, cada uno tiene sus propias características. Plantas, en este caso las tilancias, pero las plantas, igual que cualquier objeto que existe en el espacio, intercambia flujos de calor y materia con lo que está a su alrededor. Entonces las plantas reciben radiación solar de onda corta, principalmente del sol y del cielo y reflejada de los alrededores, reciben radiación infrarroja de las cosas que están a su alrededor y que se calientan con el sol. Como están a más de 0 Kelvin, emiten radiación infrarroja también, pueden intercambiar calor mediante convección y la mayoría de las plantas también pueden liberar calor a través de transpiración. En el caso de las tilancias, pues no. Las bromeliaceae epífitas mayormente no, porque tiene un metabolismo ácido y entonces mantienen los estomas cerrados durante el día y no hay transpiración. De cualquier manera, a la suma neta de estas entradas y salidas de energía es lo que da lugar a la temperatura de las hojas. Y esto es importante porque, bueno, todos los procesos metabólicos ocurren dentro de un rango de temperaturas. Y por otro lado, durante la noche también ocurre un intercambio de calor, pero es un poco diferente. No hay entrada de radiación solar, pero la planta sí que sigue emitiendo calor. El cielo nocturno suena muy chistoso o esotérico, pero el cielo nocturno es muy frío, actúa como un sumidero muy importante de calor. Los alrededores pueden ser un sumidero o una fuente de radiación infrarroja, dependiendo de la temperatura. Y si la humedad y la temperatura del aire son adecuados y dependiendo de la temperatura de la hoja, sobre todo si perdió suficiente calor mediante irradiación, puede ocurrir la formación de rocío sobre la superficie de la hoja. Y en términos energéticos, se considera que es una vía igual, pero en sentido opuesto de intercambio de calor que la transpiración. Y aquí es donde viene pues nuestra pregunta. Yo quería saber si diferentes plantas con diferentes bromeliaceae epífitas con diferentes formas
pues si la formación de rocío sería una fuente de agua relevante para estas plantas, que se viera reflejado en su fotosíntesis, en su estatus hídrico, es decir, cuánta agua tienen en sus tejidos, y si esto sería igual para plantas con diferentes morfologías en una selva baja caducifolia de Yucatán. Entonces, aquí les estoy presentando dos de mis hipótesis. Una era que aquellas plantas a las que no se les formara rocío tendrían una mayor disminución, como consecuencia de la falta de rocío, tendrían una mayor disminución en indicadores fisiológicos de fotosíntesis y de contenido de agua. En cambio, aquellas que sí tuvieran acceso al rocío nocturno tendrían una menor disminución de sus variables fisiológicas en ausencia de otras fuentes de agua, es decir, cuando no llueve o no son regadas y como única fuente de agua el rocío nocturno. Mi otra hipótesis sería que este efecto no sería igual para todas las plantas. Entonces, la falta de rocío a un grupo de plantas, digamos plantas tipo tanque, la falta de rocío les causaría una mayor disminución en la fotosíntesis y una menor disminución en el contenido de agua, y a las plantas atmosféricas una menor disminución en la fotosíntesis y una mayor disminución en el contenido de agua. Este trabajo fue un experimento de campo, fue un experimento en condiciones semicontroladas que realizamos en la zona arqueológica de Tzivichaltún. Tzivichaltún es un lugar al norte de Mérida, y esta gran mancha urbana que podemos ver es la ciudad de Mérida. Al norte, hacia el Golfo de México, tenemos Tzivichaltún, aquí el marcador rojo, es una selva baja caducifolia, no muy diferente de lo que está rumbo a Tecomán, excepto que es plano. Un clima cálido subhúmedo, una precipitación anual de 700 a 900 milímetros, una temperatura anual promedio de 28 grados Celsius, pero no es raro que en épocas de secas alcance a los 40 grados, y una estacionalidad muy marcada, como corresponde a cualquier selva caducifolia. Tenemos una estación lluviosa en verano, separada de la estación seca mediante una estación llamada nortes, en la zona se llama nortes, o sequía temprana, que es una época del año en la que ya casi no llueve, pero hay temperaturas bajas durante la noche, tenemos eventos de nortes y entradas de masa, de masas de aire húmedo provenientes del Golfo de México. Y bueno, ya después de eso sigue la temporada seca como tal. Aquí les muestro una fotografía aérea de mi sitio de estudio. Estas cosas de caminos forman parte de la zona arqueológica, la vegetación circundante, y creo que no sé si se alcanza a ver, al fondo de la imagen hay un círculo rojo, que es la ubicación aproximada de mi sitio de estudio en particular. Aquí les muestro, trabajamos con 4 plantas. Las 4 son bromeliáceas epífitas del género Tillandsia, y tienen formas y tamaños muy diferentes. Tillandsia elongata, que es la de la esquina superior izquierda, es una especie relativamente grande, tipo tanque poco profundo. Sus hojas son anchas, muy lustrosas, puede retener bastantita agua. Luego tenemos en la esquina superior derecha Tillandsia brachicaulos. Tillandsia brachicaulos es probablemente la especie de bromeliaceae más ampliamente distribuida en la península de Yucatán. Estas cosas crecen en todos lados, son súper guerreras. Es una especie atmosférica, con hojas moderadamente suculentas, y puede retener algo de agua entre sus hojas, aunque no mucho. Luego tenemos Tillandsia fasciculata, es una especie grande, bastante grande, de hojas angostas, y que ha sido caracterizada por diferentes autores como atmosférica, como tanque o como intermedia. Y por último tenemos a Tillandsia yucatana o Tillandsia paucifolia, de acuerdo al autor. Esa es una especie puramente atmosférica, restringida al norte de la península de Yucatán, que es la zona más seca de la península. No tiene ninguna capacidad de retener agua y sus hojas son muy, muy suculentas, como podemos ver en esta imagen. Y para el experimento, pues, ¿qué hicimos? Primero seleccionamos un sitio medio despejado de vegetación, donde crecían de manera natural bromelias epífitas. Colocamos una malla de alambre
y colocamos plantas de las 4 especies en esta malla. Las plantas se colocaron y se dejaron aclimatar durante aproximadamente un mes antes de comenzar el experimento. Básicamente el experimento consistía en que durante 2 meses, febrero y marzo, durante todas las noches, la mitad de las plantas se cubrían. A las 6 de la tarde íbamos, las tapábamos con una lona de plástico, la mitad de las plantas. Y en la mañana, a las 6 de la mañana, las dejábamos descubiertas para que recibieran la misma cantidad de luz. Y este experimento se realizó en febrero, los meses de febrero y marzo, que de aquí en adelante llamaremos nortes y sequía, porque durante febrero todavía es época de nortes y ya en marzo, francamente, ya es la estación seca. Aquí les muestro una foto medio borrosa y movida de mi experimento, entonces podemos ver las plantas expuestas y la lona cubriendo las plantas del grupo experimental y un registrador de datos y unos cactus y unos árboles ahí sin hojas. Medimos el microambiente, es decir, las condiciones climáticas inmediatas alrededor de nuestras plantas, las medimos durante toda la duración del experimento. Entonces, colocamos sensores de humedad relativa del aire y temperatura, colocamos un par de sensores de formación de rocío y también le colocamos termopares a todas las hojas, bueno, no a todas, pero a las hojas de las plantas para medir la temperatura de las hojas. Repito, estas mediciones se realizaron durante toda la duración del experimento. Y también realizamos mediciones del estado fisiológico de la planta, de las plantas. Estas las realizamos justo antes de comenzar con todas las plantas y al final del experimento con todas las plantas. Entonces, medimos acidez tisular, que es un indicativo de la fotosíntesis en plantas de metabolismo ácido. Como les comenté, pues durante la noche almacenan el CO2 capturado en forma de ácido málico. Entonces, se toman muestras de tejido, muestras de hojas antes del amanecer, se mide el pH y se hace una titulación básica y podemos saber cuánto ácido y cuánto CO2 almacenaron durante la noche. También medimos contenido relativo de agua, que es del total de agua que en teoría podría mantener una hoja, qué porcentaje de agua tiene en un momento dado, y la suculencia foliar, que es qué cantidad de agua por centímetro cuadrado de agua tiene la hoja, ¿no? Entonces, estas mediciones se realizaron al inicio y al final, es decir, en nortes y sequías. ¿Y qué encontramos? Encontramos varias cosas bastante interesantes, por cierto. Bueno, lo primero que corresponde a lo que esperábamos es que las plantas que estaban cubiertas sí recibieron menos rocío que las plantas que estaban expuestas. Entonces, en el panel derecho, bueno, en el eje de las X tenemos la duración de la formación de rocío. Y entonces en el panel del extremo derecho, donde dice sensores, esas son las mediciones registradas por los sensores. Como pueden ver en la imagen, este sensor tiene como 2 peines de cobre que no se tocan. Entonces, a medida que se va depositando agua sobre la superficie del sensor, se va cerrando el circuito y cambia la resistencia del dispositivo y nos puede decir cuánto tiempo hubo humedad sobre la placa. Entonces, podemos ver que los sensores que estaban, bueno, las barras azules corresponden al tratamiento expuesto y las barras grises al tratamiento cubierto. Entonces podemos ver que los sensores que estuvieron expuestos recibieron rocío durante más de 8 horas en comparación con los que estuvieron cubiertos. Y bueno, las plantas, al calcular, podemos sabiendo la temperatura y la humedad del aire, se puede calcular el punto de rocío, es decir, qué temperatura se necesita para que se deposite agua sobre una superficie. Y pues sabiendo las temperaturas de las hojas, pudimos saber cuánto tiempo estuvieron las hojas por debajo del punto de rocío. Entonces, claramente las plantas que estuvieron expuestas estuvieron expuestas al rocío durante bastante más tiempo que las plantas cubiertas. Vamos a ver aquí. Y hubo una diferencia significativa entre 2 especies. Tillandsia elongata recibió significativamente más tiempo de rocío que Tillandsia yucatana. Y las otras 2 especies, Fasciculata y Brachicaulos, pues estuvieron como en medio. En las plantas cubiertas no hubo diferencias entre especies.
Eh, y bueno, como resultado de esto, era más o menos lo que esperábamos, las plantas cubiertas perdieron más agua. Entonces, estas gráficas les muestro el contenido relativo de agua, que es un porcentaje. Eso lo tenemos en el eje de las Ys. Las barras azules es el inicio del experimento. Las barras anaranjadas es el final del experimento. En el panel izquierdo, sin tachar, tenemos las expuestas. En el panel derecho, tachadito, tenemos a las cubiertas. Siempre hubo una pérdida de agua, todas las plantas, entre el inicio y el final del experimento, porque es la transición de la temporada de nortes a la temporada seca. Es decir, hay cada vez menos agua disponible. Sin embargo, la diferencia fue significativa para las plantas, para 3 de las especies cubiertas. Es decir, las plantas cubiertas, aunque todas perdieron agua, cuando fueron cubiertas, perdieron considerable, significativamente, la pérdida de contenido relativo de agua fue significativamente mayor, pero no fue igual para todas. Por ejemplo, Tillandsia yucatana tuvo la misma disminución independientemente de si estuvo expuesta o cubierta, es decir, el rocío no parece ser un recurso hídrico al que tenga acceso normalmente. Y Tillandsia fasciculata fue la especie que perdió menos agua independientemente de si estaba cubierta o expuesta. La diferencia no fue significativa, aunque se puede ver ahí en las barras, ¿no? Y también hubo una reducción en la suculencia. Y podemos ver que la suculencia es en miligramos de agua por centímetro cuadrado de hoja. Entonces, igual de nuevo, ¿no? En el panel izquierdo son las plantas expuestas, en el panel derecho tachaditas las cubiertas. Las barras azules son el inicio del experimento, las barras anaranjadas son el final del experimento. Destaca, lo primero que nos salta a la vista es que las hojas de Tillandsia yucatana son tremendamente suculentas en comparación con todas las demás, y que es la especie que tuvo la mayor disminución. Casi todas las especies, en ambos tratamientos hubo una pérdida de suculencia entre el inicio y el final del experimento. Sin embargo, podemos ver que la tendencia no fue exactamente la misma. Es decir, Tillandsia yucatana es la que más suculencia perdió. Las otras especies fue una menor pérdida. Y entonces tenemos que hay como, de hecho, si se fijan, perdón que me regrese y vaya y venga, se alcanza a ver que Tillandsia elongata, cuando está cubierta, prácticamente no pierde nada, cuando está expuesta, prácticamente no pierde nada de suculencia, y cuando está cubierta, la pérdida es muy poquita, es decir, sus hojas no retienen tanta agua, entonces no pierden tanta agua. Entonces tenemos estas dos plantas que son bien diferentes, tienen dos estrategias diametralmente diferentes. Es decir, Tillandsia yucatana retiene más agua en sus tejidos y por lo tanto se puede permitir gastarlo. Tú date que hay agua. Y pues igualmente la sequía redujo la asimilación nocturna de CO2, como les platicaba. Estas plantas pues obtienen CO2 de la atmósfera durante la noche. Entonces aquí tenemos la diferencia, bueno, estos valores es la cantidad de agua, de agua, la cantidad de ácido en milimoles de protones por gramos de hoja. Entonces es en el eje de las Ys. Y de nuevo, ¿no? A la izquierda están las expuestas, a la derecha las cubiertas con las barras tachaditas. Barras azules son el inicio del experimento, anaranjadas el final. Y pues podemos observar que en todas las especies hubo una mayor disminución entre el inicio y una disminución de los valores de acidez entre el inicio y el final del experimento. Es decir, a medida que faltaba agua, había menos intercambio gaseoso nocturno y por lo tanto menor acidez. Sin embargo, esto no fue igual para todas las especies y la cobertura tuvo un efecto. Tillandsia elongata y Tillandsia brachicaulos dieron 50%, tuvieron una disminución del 50% cuando estaban cubiertas. Es decir, que durante las noches,
cuando estas plantas no tuvieron acceso al rocío nocturno, tuvieron una mayor disminución en la captación nocturna de CO2. Y esto es bastante interesante, quiere decir que les afecta más la falta de este recurso. Entonces, pues, ¿con qué nos podemos quedar de este experimento? Que el rocío nocturno sí es una fuente de agua, pero ojo, una fuente de agua potencial para las bromeliáceas epífitas. ¿Qué tan importante va a ser? Pues va a depender entre especies y por lo tanto entre estrategias ecológicas y morfológicas, ya que no todas las plantas van a tener acceso a esto, y esto va a depender, creemos, que de su morfología. Tillandsia elongata, con estas hojas como planas, anchas, presenta una mayor facilidad para el intercambio de calor nocturno. Son superficies más planas y más anchas que van a perder más calor durante la noche. En cambio, Tillandsia yucatana, que tiene las hojas más suculentas y casi cilíndricas, la forma cilíndrica, pues presenta un intercambio de agua menos, un intercambio de calor menos eficiente, y además, como tienen más agua, su potencial calórico es más grande, es decir, van a tardar más en irse enfriando durante la noche. Y bueno, esto es interesante porque nos ayuda a comprender cómo la forma de las plantas es en sí mismo, puede ser en sí mismo una adaptación al medio ambiente, y les permite o no tener acceso a diferentes recursos para vivir. Y ¿no? Bueno, desde el punto de vista académico, esto es lo que les tenía preparado para el día de hoy. Sin embargo, bueno, a manera de epílogo, bueno, yo regresé, como ya lo platicamos al inicio de la charla. Yo soy de aquí de Colima, me fui en 2011 a Yucatán, y hace un año más o menos regresé aquí a la ciudad de Colima y decidí emprender un proyecto comercial con bromeliáceas como plantas de ornato. Ya casi cumple un año este proyecto, a principios de 2022. Y pues bueno, ¿no? Manejo tilancias, que son una de las cosas que a mí me apasiona, especies terrestres, otras especies tipo tanque que se pueden tener en macetas, una variedad bueno, diferentes variedades híbridas de bromeliáceas, de colores muy bonitos también. Bueno, mi proyecto comercial se llama Bromelius Colima. De seguro muchos de los que están aquí conectados ya lo conocen porque me la paso publicándolo. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y pues me pueden contactar por ahí. Y bueno, por mi parte, ahora sí, eso fue todo. Muchas gracias a todos por su atención y por su paciencia. No, Lalo, muchísimas gracias a ti por aceptar dar este tema tan interesante, y me da gusto que hayas podido emprender en esto que te apasiona, que es el tema de las bromeliáceas. Muchas gracias, Lalo. Y por aquí veo que hay algunos chicos conectados. No sé si quisieran dejar sus preguntas en el chat. Por lo pronto te digo algunas más que me han hecho en otros medios donde se está transmitiendo ahora esta conferencia. Y la Ajá. primera de ellas es: ¿cuántas especies de bromeliáceas existen reportadas en México y cuál es su importancia ecológica? Uy, esa es una gran pregunta. A ver, vamos a más rápido que nos. Como el dato, la verdad no se los manejo de memoria, lo tenemos aquí al inicio de la presentación. Ah, este corresponde a, bueno, como probablemente saben, conocer el número exacto de especies de cualquier grupo de cosas siempre es diferente, siempre es difícil, ¿no?
porque además, pues diferentes autores a veces pueden delimitar de manera diferente sus especies, pero este es un estimado que viene en un paper del doctor Espejo Serna de la UNAM de hace un par de años. En México, o sea, en el mundo existen más de 3.500 especies de bromeliáceas, de bromeliáceas en total. Y en México tenemos poco más de 400 especies. No, es decir, México no es uno de la mayores diversidad de estas especies en general, pues se encuentra en Sudamérica, ¿no? En partes de Brasil y en el escudo guyanés también hay un montón de cosas, pero vaya, 422 es un buen número de especies. ¿Y cuál es su importancia ecológica? Esa es una pregunta interesante y creo un poco complicada de responder. Las bromeliáceas, bueno, su importancia ecológica va a depender de ecosistema en ecosistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos lugares, podemos ver aquí en la esquina inferior derecha de esta diapositiva, estos gigantones, que es la Puya Raimondi. Bueno, hay partes en los Andes donde es pues el principal componente de vegetación de gran tamaño. Y entonces son una fuente importante de alimento de néctar para aves y creo que hasta murciélagos e insectos, pero también una fuente de alimento para animales. Estas plantas tardan como un siglo en florecer y luego llegan los osos de anteojos y les comen la inflorescencia y el centro de la planta, ¿no? Pero es importante. También hay unas especies sudamericanas que viven en los desiertos de Chile y Perú, en Atacama, que son zonas donde pueden pasar años, 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 años sin que caiga una sola gota de lluvia. Pues esas plantas viven de cosechar la neblina que entra del Océano Pacífico, entonces forman matorrales muy grandes, es decir, pueden ser la vegetación principal de algunas zonas. Ahora, ya en cosas como selvas bajas, selvas altas, selvas medianas, algunas especies, sobre todo las especies tipo tanque, dan refugio para animales. Hay invertebrados que viven ahí, larvas de insectos, especies de ostrácodos y cosas así que viven en los tanques. Algunas ranas ponen ahí sus huevos. A falta de agua, de charquitos y otras cosas, las aves y otros vertebrados pequeños pueden usarlas como fuente de agua. Lagartijas y otros animales viven ahí para cazar a sus presas. Acmea bracteata, que es la especie que está aquí en medio, que es la que les mostré al inicio, en algunos lugares, sobre todo las selvas inundables de Quintana Roo, hay especies de hormigas que ponen ahí sus nidos, ¿no? Y bueno, otras especies pues son alimento, son material de construcción, el heno, Tillandsios neoides. Hay especies de aves que las usan como parte de sus nidos y al final muchas, pues bueno, finalmente son un productor primario y algunas especies y forman parte de los ciclos de, de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo. Muchas especies epífitas se ha mostrado que cuando caen y mueren en el piso y se pudren, bueno, dejan manchones de nutrientes y enriquecen el suelo. Entonces, no, espero haber contestado de manera más o menos adecuada la pregunta. Sí, considero que sí, Eduardo. Hay una pregunta de parte de Laura Espinosa. Ella menciona cuáles son los retos de trabajar con bromeliáceas epífitas. Bueno, esos retos van a depender, como nos gusta decir a los biólogos, va a depender de la especie y va a depender del sitio de trabajo, ¿no? Entonces, es un problema, es un reto con el que yo no me enfrenté, pero pues la gente que trabaja así como en las selvas altas, en Calakmul, en Panamá, en lugares así, o sea, tú de pronto ves las convocatorias y dice que tienes que saber escalar árboles. O sea, esas especies, cuando la vegetación es muy, o sea, cuando la vegetación es muy alta, hay que saber treparse a árboles realmente altos. Eh,
Es las incomodidades en cualquier lado, las incomodidades de trabajar en el campo, el calor, los mosquitos, eh, cosas asociadas a la gente que está alrededor. Son plantas que son perennifolias, ¿no? Entonces, si trabajas como en mi caso, en un ambiente muy estacional, pues bueno, hay que ir a trabajar en secas cuando cuando todos los árboles tiraron sus hojas y muchas bromelias, las tilancias no, pero muchas de la subfamilia bromelioide y hectioide tienen hojas con bordes muy espinosos. O sea, yo acabé la maestría con las manos todas espinadas de andar yendo a medir hojas de Acmea bracteata. Y pues bueno, los bichos que viven en los árboles, ¿no? No considero que haya... Los retos van a depender de la especie, de dónde trabajas y del enfoque que le estés dando a tu trabajo, ¿no? Si eres fisiólogo, si eres ecólogo, si eres biólogo molecular o haces alguna otra cosa, ¿no? Ok, muchas gracias, Eduardo. Hay otra pregunta de los estudiantes que comentan haber leído por ahí que las bromelias no reflorecen, que si hay alguna razón por la cual ocurra esto, o es mito. No, es verdad, sí es verdad. Las... bueno, esa es una estrategia reproductiva. Yo la he visto más representada en monocotiledóneas, por ejemplo, los agaves y géneros cercanos como las manfredas. Hay algunas palmas de pronto que hacen eso también. Ahorita se me acaba de ir el nombre de esa estrategia reproductiva, pero sí, o sea, son plantas que crecen durante toda su vida y la floración pues es el final de su ciclo vital. Entonces, la teoría es que la mayor parte, o sea, hay una cascada de señalizaciones y entonces la planta invierte básicamente todas sus energías en la producción de flores, que en el caso de las bromeliáceas, algunas especies tienen unas flores muy llamativas, bueno, inflorescencias muy llamativas, ¿no? Con mucho néctar. Entonces le invierten mucha energía a la reproducción y al final del ciclo reproductivo emerge la inflorescencia, las florecitas, ¿no? Ocurre la antesis, la polinización, la formación de semillas, de frutos, la dispersión y entonces ya después la planta muere. Y sí, no vuelve a florecer, pero la mayoría, no todas, hay algunas bromeliáceas que no lo hacen, pero en la mayoría de las plantas que tienen esta estrategia reproductiva, como la mayoría de las bromeliáceas en general y los agaves, por ejemplo, ocurre la formación de clones, producen hijuelos que les decimos en español. Entonces, estas plantas usualmente tienen una vía reproductiva sexual y una vía reproductiva sexual, por lo que un fenotipo que haya sido particularmente exitoso, pues se va a continuar, se va a mantener en el tiempo, ¿no? Y usualmente, pues, si bien la planta madre ya no va a florecer, pues los hijuelos, cuando alcancen el tamaño reproductivo, van a seguir floreciendo. Y es bien normal que las bromeliáceas epífitas crezcan formando como macollos, ¿no? Por ejemplo, volviendo a lo que tengo en esta página, Tillandsius neoides, bueno, es bien difícil saber dónde empieza una planta y dónde termina y dónde están los clones y todo eso, ¿no? Y Acmea bracteata, en esta foto podemos ver que en realidad son muchas plantas que están creciendo juntas. Así que, sí, es verdad, pero tiene el asunto de la reproducción asexual. Ok, muy interesante, Lalo. La última de las preguntas es en relación a cómo se alimentan. Bueno, las plantas en principio hay que aclarar que las plantas no se alimentan en el sentido estricto en tanto que son autótrofas, es decir, las plantas hacen fotosíntesis y aprovechan la energía del sol para formar sus propios carbohidratos, es decir, sus propios alimentos. Ahora,
está la captura de la obtención de nutrientes inorgánicos, ¿no? Nitrógeno, fósforo y otras cosas por ahí. En el caso de las bromeliáceas, bueno, la mayoría de las plantas, la gran mayoría, pues tienen raíces que entran al suelo y entonces obtienen estos elementos del suelo, están disueltos, están presentes, se disuelven con el agua, entran por las raíces. En el caso de las bromeliáceas epífitas, pues es a través de las hojas, mediante, mediante los tricomas foliares. A ver, espérenme. Estas estructuras sirven de entrada de agua y de las cosas que vengan disueltas en el agua. Y hay un par hay un par de artículos bien interesantes donde estudiaron canales de intercambio iónico y descubrieron canales de intercambio iónico para el fósforo y el nitrógeno y otros elementos con niveles de afinidad similares a las raíces. El agua de lluvia no es agua destilada. O sea, aunque su concentración de minerales es muy, muy baja, bueno, las gotas caen y hay polvo suspendido en la atmósfera y lo atrapan. Y luego si la planta está en un árbol, pues va, durante todo, pues va hay polvo, ¿no? Polvo y tierrita y lo que sea, y entonces pues se lava el árbol con la escorrentía, ¿no? Cae el agua y algo de esa escorrentía también le tocará a las bromeliáceas. Entonces, y además de la acumulación de hojarasca, muchas bromeliáceas, sobre todo las tipo tanque, son muy buenas para acumular hojarasca entre sus hojas. Entonces, se va descomponiendo, se van liberando nutrientes y la planta los aprovecha. Y solo como un apunte, de hecho, hay un par de papers, hay uno o dos que se hicieron aquí en México, de hecho, del doctor Eric de la Barrera y un exalumno suyo, donde hicieron análisis de metales pesados en bromeliáceas epífitas en ambientes urbanos. Es decir, que también captan metales pesados del smog, de la contaminación atmosférica, y se pueden usar como un sistema de monitoreo indirecto, digamos, en lugares donde no hay sistemas para el monitoreo de la calidad del aire. No sé si respondí a la pregunta. Sí, yo creo que sí, dejaste muy claro que no es alimentación como tal en el caso de plantas. Muy Ah, buena connotación. Y además, yo sé que normalmente en este tipo de charlas, pues salen muchas dudas de los chicos porque llevan materias como morfofisiología vegetal, como plante sí, uno plante 2. Entonces, son buenos este tipo de charlas porque van a tratar de abonar más a ese tipo de temas, ¿no? Y en particular, hablando de una familia como lo es esta de la que acabas de hablar ya bastante. Sé que sí. dije que era la última pregunta, pero ya entusiasmados los estudiantes, veo que aquí hay una pregunta de parte de un chico que actualmente está en quinto semestre de biología, Eduardo Hernández. ¿Se sabe No, algo de posible simbiosis con hongos, por ejemplo, endófitos entre nosotros, sí. las bromelias? Bueno, aquí una corrección. Eduardo Hernández Navarro es el doctor Hernández Navarro que Es es, que hay un chico de biología que tiene ese mismo nombre, es como su homónimo. ok, y yo estoy casi seguro de que es el colega que está de postdoc con el doctor, Ah, bueno, pues Eduardo Hernández. este, eh, que sí es. Bueno, ¿qué tal tocayo? Mira, eh, sí debe de haber, yo no sé, pero estoy casi seguro de que sí debe de haber algo ahí. En su momento, hace mucho en la maestría, y traté de investigar, a mí me interesaba el rollo de si servían para algo más que de anclaje a las raíces, y encontré un par de estudios poco concluyentes ¿cómo se llaman? Micorrizas en algunas bromelias, en bromeliaceas epífitas. Y de hongos endófitos, debe de haber. La verdad es que ese dato sí te lo debo totalmente. Este, pues no sé, tú me dirás que se arme el paper. Este,
Bueno, vamos a tener que investigarlo. Estoy seguro que es un tema poco investigado. Hay muchas cosas que no se saben de las bromeliáceas epífitas y estoy seguro que los hongos endófitos, fuera de las cosas agrícolas, no debe de ser una cosa muy investigada. Así que, bueno, podemos darle una checada ahí, colega. Tú me avisas. Muy bien, Lalo, pues con esto culminamos la charla de tópicos selectos del día de hoy. En su momento se te hará llegar por correo electrónico una constancia Claro que en sí. la que pues te agradecemos como Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, particularmente como licenciatura en biología, por permitirnos saber un poquito más sobre este tema que se nota que te fascina, que es algo que te apasiona, y felicitaciones de mi parte, Lalo. No sé si quieras comentar algo más ya para terminar. No, no, no. Muchas gracias a ti por la invitación. Como siempre, aquí estamos para lo que sea. Y bueno, si hay una futura invitación, bueno, ahí les platicaré de algún otro tema un poco más esotérico de mi tesis, ¿no? Que es lo que no les he platicado del intercambio de calor. Pero claro que sí, muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado la charla a los estudiantes, colegas y público en general que nos visite. Así que, pues Ok, bueno, gracias a ti. Y muchas estamos, gracias, Lalo. Comentarles también que esta transmisión se hace a través también del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Biológicas, para que por favor por ahí le den like, haya más suscriptores, y agradezco infinitamente las gestiones del director de la facultad, el doctor Marco Tulio Buenrostro Nava, así como del apoyo técnico del ingeniero en sistemas Esteban Sánchez Llerenas y el ingeniero Luquín de la Universidad de Colima. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Saludos a todos. gracias, buenas tardes.